Leonardo, gracias por estar aquí. No, por favor, gracias a ustedes por invitarme. Comentábamos que pensábamos que era uno al principio, pero fueron dos los libros que viniste a presentar aquí a Esquel, ¿no? Sí, presenté 2 libros y conjuntamente con los 2 libros también una exposición de pinturas en donde, bueno, traje un poquito de cosas que tienen que ver con mi hacer cultural, con mi historia y con esta nueva cuestión de largarme a la literatura, ¿no? Algo que no he experimentado porque soy artista plástico. Leonardo, si nos ponemos, o para describirle al oyente, ¿no? Sí, Tenemos dos libros aquí. Vamos a comenzar primero con este en particular que tiene que ver con de lo que pájaros. decía el otro día, ¿no? Sí, sí, De tal cual. pájaros y otros vuelos. Me parece increíble, ahora lo voy a chusmear adentro también, Está ¿no? bien. Pero la forma, la técnica con las cuales trabajaste y cómo nace este libro El tema de de los pájaros. pigmentos y ese Sí, tipo por de cosas, favor. sí. Sí, básicamente desde hace ya 10 años más estoy recorriendo la provincia con los evitas culturales y llego a lugares en donde realmente cosas que parecen impensadas son reales, como por ejemplo que no encontrás una témpera, no encontrás un color, no encontrás Literalmente nada, hablando. claro, es así. Y eso me lo plantean por ahí algunos docentes, qué sé yo, en Gastre, en Gangán, mirá, hay 2 témperas y la compraron todo y no quedó nada. Así que por ahí no trabajamos, no estamos armando pinturas ni nada por el estilo. Así que le digo, mirá, ¿qué tal si trabajamos con pigmentos naturales con los chicos? Le digo, cualquiera se mete en la cocina y encuentra un montón de colores, la remolacha, los condimentos, no Qué sé, gran. café, yerba. Bueno, y hemos hecho experiencias por todos lados con todos estos materiales naturales que ni hablar, si vas a la tierra encontrás yeso, encontrás óxido, encontrás una paleta de colores fantástica que te permiten pintar y no quedarte y no hacer nada. O Así sea, no que tienen excusa si no hay no hay material de excusa, si ahí. querés pintar podés pintar en lo que sea, ¿sí? Qué bueno. De hecho, históricamente en la provincia los pueblos originarios han trabajado con colores que sacan de la tierra, de las Totalmente. plantas, así que no es nada que haya inventado yo, sino que es algo que se viene desarrollando de hace años. Y a partir de eso empiezo a hacer yo una serie de dibujos como para ir mostrando y para ir mostrándole a los chicos las técnicas, en donde trabajé específicamente con café. Todo lo que vas a ver en este primer libro es café solamente sobre algunos papeles y empiezo a trabajar desde el punto de vista de la imagen y aparecen barcos, personas, como verás en la tapa esa, los rayos del sol se transforman en cabezas de pájaro, Muy los bueno. pájaros se Muy empiezan a bueno. transformar en personas y eso es como la evolución rápida de cómo fueron sucediéndose 180 dibujos en donde yo termino haciendo una Sí. serie de personajes, sí, todos resueltos con café, resueltos con pajaritos y cosas y personas con cabeza de pájaro. Y digo, esto está increíble como para editarlo desde la imagen como un cómic y decir, bueno, a ver, ¿puedo contar una historia? Me puse a trabajar, saqué aproximadamente unos 30 dibujos y a medida que iba seleccionando esto, en mi cabeza iba apareciendo como una historia. Así que cuando terminé, lo que te contaba la vez pasada, digo, ¿y si escribo algo? Bueno, así me largué, empecé a escribir, empecé a trabajar, hice textos cortos, siempre pensando como en mi cuestión docente, en que sea ágil, combinado con dibujos, en que un chico se pueda sentar y leerlo de una, no que le cause fatiga de entrada de ver que tiene más de 400 hojas. Y así nació De pájaros y otros vuelos, que también tiene que ver con cuestiones que suceden en un momento determinado de la vida, yo viéndolo desde el punto de vista del adolescente, el que termina, el que se tiene que ir de su nido, de su casa, y de una manera Un poética vuelo, ¿no? cuento eso, ¿no? El Qué vuelo, bueno. cómo es, qué doloroso es, los temores que suceden, que no solo es con los chicos que se tienen que ir a estudiar o con el que se va, cada uno de nosotros cada vez que tiene que tomar una decisión que significa irse de algún lugar donde está cómodo, entra un poquito en esto, ¿no? ¿Qué hago? Totalmente. ¿Salgo? ¿No salgo? ¿Me quedo? Bueno, tiene que ver con eso de pájaros y otros Qué vuelos. bueno. De hecho, Leonardo, vos saliste de tu lugar, te viniste para acá. ¿Cuándo llegaste a la Sí, Patagonia? sí, yo llegué en el año 86 y realmente fue bastante duro irme porque dejé a mi mamá, a mis hermanos, había muerto mi papá hacía poquito, así que fue una decisión difícil. Y terminé en Trelew por un tío mío que tenía unos amigos en Trelew, que vive acá, Emilio Espino. Él me consiguió un trabajo en Trelew y así fue. Dejé mi nido, mi lugar, mi zona de confort, como se dice. ¿Trabajo de qué?
entré como sodero, arranqué Sodero. como sodero y venía como tripero de Córdoba. Es decir, mi papá tenía una tripería que son las fábricas Sí, de sí, productos sí. que después se hacen los embutidos. Y después que fallece él, bueno, nos agarró el plan austral y fue realmente horripilante, porque yo estaba en el mundo del arte, el socio era un bohemio maravilloso, que fue amigo mío por muchos años hasta que falleció, y nos agarró el plan austral y fue durísimo. Terminamos sin trabajo, sin un peso, y yo me vine acá a trabajar en una sodería para ayudar a mi mamá. Claro, conociendo algo de lo que... O Sí, ya lo sí, tenía, de venir a visitar y eso, ¿no? conocía mucho Esquel y conocía Comodoro porque a mí me tocó el Claro. servicio militar en Comodoro, así que estuve 1 año y 2 meses y salí un mes antes de Malvinas. La mayoría de mis amigos que no tuvieron la baja viajaron a Malvinas, así que fue una época complicada. Completar todo junto, ¿no? Era la cajita no feliz de esa época. ¿Y cuándo, Sí. a ver, vos hiciste los 30 dibujos para este libro que no sabía Sí. que iban a ser para libro? No, Hiciste no, los no. dibujos. Yo hice los dibujos. ¿Y en qué momento vos dijiste, me parece que si esto le pongo un poco de texto, hablamos con la gente de Remitente para que Sí, haga algo? ¿En qué momento? en un momento cuando determino que puedo llegar a armar como una pequeña historia a partir de las imágenes, que no fueron pensadas, ¿sí? Para que sean correlativas y cuente una narración, sino que fueron sueltas. Dibujos, si vos te pones a ver ahí, termina siendo como la última etapa de esta evolución de los 170 dibujos, en donde las personas se transforman en pájaros. Y en donde digo, che, ¿qué tal si empiezo a trabajar con esto? Y una vez que lo termino tampoco tenía la idea del texto, ¿sí? Yo, mis experiencias literarias, lo máximo fue en administrar el Museo de Artes Visuales, la galería la galería donde estaba el diario Jornada con toda la actividad, y escribir críticas de arte. A eso me he dedicado toda la vida. Y digo, bueno, me largo, ¿viste? Y bueno, acá está. Qué grande, Y grande. creo que siempre hay que largarse, ¿no? Es decir, como la reflexión esta, ¿me voy o me quedo en la jaula? Y si podés ir, ¿Estás acá en Esquel o estás en Trelew? ¿Dónde estás? yo vivo en Playa Unión. Plaza Unión. Sí, sí, la vez pasada te acordás. Sí, te tocó un día. Te mandé el pronóstico allá. Qué bueno. Sí, sí, sí. Estamos charlando con Leonardo Darío Mesetti, también museólogo, él que estuvo presentando los 2 libros, y hoy una charla interesante con los chicos que laburan aquí en el Museo de Esquel, ¿no? En el Melipal. ¿De qué se trató esa charla? Mirá, ya que venía, le digo, mirá, si les sirve, yo puedo contarle un poco mi experiencia como museólogo, ¿no? Yo estudié en La Plata, museología, me recibí en el año 2000 y gracias a eso pude armar lo que es el Museo Municipal de Artes Visuales, lo que es, si conocen Trelew, el ex distrito militar. Todo eso está desde hace 20 años, el año que viene cumple 20 años como Museo de Artes Visuales. Así que ¿Armaste, desde el comienzo estuviste en el armado? sí, 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 Qué bien. en la fundación de ese museo. Lo organicé, lo planifiqué, tuve la ayuda en ese momento de la parte de cultura y lo pudimos consolidar porque justo en ese momento se había firmado un contrato para que el distrito militar pase a la órbita municipal. Y estaba ahí como nada hasta que le digo, ¿qué tal si nos metemos? Y por suerte creo que es el mejor lugar de Trelew y el mejor lugar para que haya un museo de artes visuales, incluso por lo que significaba antes ese distrito. Así que metido en eso les digo, puedo contarles, no vengo a decir cuáles son las fórmulas, sino que vengo a compartir llanto. Compartir herramientas también. Sí, llanto, porque la verdad que es muy difícil sostener museos, centros culturales, no hay un apoyo así sustancial que uno diga, bueno, tenemos un presupuesto, podemos hacer esto. Todo se hace a pulmón desde adentro, desde la gente que conforma el museo y uno tiene que saber que si funciona en estos lugares porque hay un caudal cultural Tremendo. descomunal. Sí, en toda coincido. la provincia, ¿viste? Vos decís, che, a ver, ¿por qué se mueven las cosas? Y porque está lleno de músicos, pintores, gente de teatro, escritores que buscan, como si fuese el agua en un río, su recorrido. Y terminan consolidando estos proyectos que son necesarios para ser de punto intermedio con la comunidad que los contiene. Totalmente. Pasemos al otro libro que tenemos aquí en mano, también por Remitente Patagonia, ¿no? Sí. Estamos hablando de Todos tus santos. ¿Con qué nos encontramos en este libro, Leo? Todos tus santos es... Me gusta el título, me recuerda a una banda también de música Claro, de acá de sí, Argentina. claro. Básicamente yo
había dado por finalizada mi carrera literaria y había vuelto a la órbita. Disculpa que te haga un Sí, paréntesis. ¿Los sí. dibujos pertenecen a vos también en el Sí, libro? todos los dibujos son míos, estos dibujos son de café también, lo único que tienen es lápiz a color, todo lo que, el color que Es que es hay lápiz color. algunos capuchinos. Y yo pensé, yo que tomo café a la noche mientras leo, un café ahora sabes Una que... mancha que se te cae. No, no. Bueno, yo te digo, está lleno de manchas que se me han caído, salpicados, que terminan siendo parte del trabajo, ¿no? Y lo que también es un recurso de la actualidad, como hablábamos la vez pasada, de que hoy comprarte un lienzo, por ejemplo, de 1x1 sale... Tenés que bajarte el lienzo para comprar el lienzo. Eso, claro, es tremendo. ¿Cuánto sale? Y están alrededor de 1.000 pesos. Ujú. 1.000 y Si yo pico. quería ser pintor. No, olvídate, chavo, Ni olvídate. hablar de los óleos, ni hablar formatos más grandes. Es decir, estoy haciendo como una pequeña solución para poder seguir trabajando con nada. Café, yerba, té, remolacha, y lapicito de colores baratos. Ahí comentabas en el momento de cómo se trabajaba con la tierra, entre otros elementos de la naturaleza, ¿no? Sí, sí. Y ahí en Paso del Sapo, un poquito más allí de Paso del Sapo, hay un emprendimiento vitivinícola que tiene que ver también con algo relacionado al turismo. Y algo muy interesante que sucedió ahí, estoy hablando del lugar donde vive Juan Giacomino, ¿no? Y él estaba construyendo ahí un almacén de ramos generales, uno de los primeros de aquí de Chubut, de la Patagonia, que estaba la estructura, ¿no?, edilicia del lugar. Tuvo la gran idea de conservarla, restaurarla, y cuando estaban restaurando, los pobladores del lugar también le dijeron que, estoy largando a grosso modo, seguramente los oyentes lo dirán, ¿no? Creo que la arcilla o cierto tipo de tierra del lugar sale un tinte con el cual queda de un color maravilloso el lugar, ¿no? Así que está restaurado el lugar, conserva su fisonomía de antes y está pintado con la el tierra del pigmento lugar. Sí, es maravilloso. Es decir, la cuestión de la experimentación de los pigmentos, uno puede llegar a armar una paleta cromática tipo las que te dan en las casas de pintura, ¿viste? Esas que abrís y hay 10.000 colores. Es solo cuestión de meterse y averiguar. La vez pasada viene uno, es maravilloso, contaba esto ayer. En esta cuestión de experimentar con pigmentos, viene una con pigmentos para torta, ¿viste? Los colorantes para torta que son furiosos. Listo, vamos. Viene uno con un gris verdoso, medio brillante. Y digo, che, ¿cómo hiciste? ¿Dónde lo choreaste? ¿Esto que industrial? ¿Lo sacaste? No, profe, me dice. Agarré la licuadora de mamá, tiré unos caracoles, pasto y estuve un minuto revolviendo. Y había salido un color increíble, supongo que con el bicho adentro. ¿Y ¿no? el líquido cómo lo hace? ¿Cómo queda? Lo licuó todo durante horas, le agregó después boligoma para que se fije una vez que pintás y le vas echando agua o algo hasta que se hace líquido. Un color, nunca más vi el color gris, caracol. Qué grande. Tremendo, pero los pibes son así, vos los mandás a hacer pigmento y te encuentran pigmento por todos lados. ¿Pigmento cómo se hace? Los pigmentos por lo general, el pigmento industrial se van sacando también de la naturaleza. El de la remolacha, ¿qué hago? Porque yo hiervo remolacha y me queda la... Sí. Morfala primero. No, lo que siempre les recomiendo en cualquier pigmento es muy poca agua y mucho material, mucha remolacha y poca agua. Ajá. Y lo dejás hervir hasta que salga el color. Eso cuando pintás es maravilloso. Lo único que tenés que hacer es no tenerlo en un frasco una semana porque explota después una bombita de olor, ¿viste? Terrible. El pimentón, cualquier cosa, algo que tiene medio polvillo, hay que echarle un poquito de plasticola, de boligoma para que lo fije. Pero por ejemplo el café también, mucho café, poca agua y te sale un café concentrado. Ni hablar si usás Nescafé, chocolatada, cualquiera de esos. Te dan una serie de tierra, siena y todo tipo de sierra, de colores que son maravillosos. Leonardo, para preguntarte lo que tiene que ver con esto, ¿no? Museólogo, artista plástico, escritor, una mezcla. ¿Todas ellas por separado son parte del trabajo o todas ellas confluyen también a la hora de ejercer el arte? Sí, yo creo que todo es parte de un todo, ¿no? Porque de chico me crié en museos, mis tíos trabajaban en el Museo Rosa del Listeo de Santa Fe. Así que yo era chico y veía todas las grandes obras en pasillos, en lugares, veía la sala de restauración, cómo restauraban cuadros. Es decir, una relación con el arte desde que era muy chico. Después la Escuela de Bellas Artes, después de dedicarme a pintar, a dibujar, y la museología vino a cerrar un poco estas dos cosas. La literatura es algo nuevo que me dio ahora, y más como una experimentación literaria, como una experimentación estético-plástica, ¿no? Porque
es el dibujo, esto es como un formato, incluso cuando escribo hay como una descripción muy, muy plástica, muy de color, de ambiente, de atmósfera, que creo que tiene que ver con mi formación, ¿no? Estos libros se pueden... A ver, a mí me encanta no leer desde la primera página a la última, sino empezar a agarrar por capítulos, Sí, agarro sí. así y no pierdo nada. Si leo, No. acá está, no sé, será relato 8. Sí, no, el primero de Pájaro y otros vuelos tiene del principio al final un hilo conductor. Tengo que leer del primero. Sí, bien. pero no, lo podés leer, más allá de que tiene un hilo conductor, ¿sí? Podés leerlo separado, porque básicamente lo que planteo a partir de una situación que pasó el año pasado con un gran amigo mío que es Gastón Sirigman, es alguien que está relacionado al mundo de la animación, es una persona multipremiada con sus trabajos en distintos lugares. Estuvo muy enfermo, ¿sí? A punto de morir. Tuvo una pancreatitis fulminante que la cosa era difícil. Y cada vez que íbamos, yo con él, la verdad que, bueno, nuestras creencias y nuestra cuestión de fe no van por la convencional. Y cada vez que entraba a su lugar y hablaba con él, siempre había como estampitas, ¿no? Digo, algún santo. Y le digo, che, loco, ¿qué onda esto? Y dice, bueno, viene mi mamá, viene la amiga de mi mamá, viene la tía, ¿viste? Con esto, depositando toda la fe en ese cartoncito. Que dentro de todo es maravilloso, porque uno en los momentos difíciles se aferra a lo que venga, ¿sí? Estirar la mano y agarrar lo que sea. Y le digo, bueno, estaría bueno, aparte de esto, hacer algún san doctor, santa enfermera, dices, porque le digo, en realidad está acá en un sanatorio donde están estos tipos pelándose el coco, y dice, bueno, hacete unos santos. Y así empecé a dibujar un santo, un san payamédico, había, porque me dice, loco, cualquier cosa, pero que no entre ningún payamédico, me vienen a payamédico, empezaron a aparecer todo tipo de cosas, ¿no? Y también terminé haciendo como 80 dibujos que digo, bueno, acá tengo que escribir una historia. Y a partir de ahí escribí la historia también de un tipo que está muy mal saliendo de un ataque cardíaco y que se plantea esta cuestión de los santos, ¿no? De los santos en cartón, pero que se plantea también los santos anónimos, los que nos rodean, esa gente que da todo por el otro, el tipo que está acá en la parada de colectivo, que está acá operando. Bueno, sí, mira, operando. Justamente pusiste un ejemplo de santo. Lejos está. No, es un santo. El querido es un santo totalmente. Así que ahí me largué a canonizar gente conocida mía, me tomé el atrevimiento, más allá de la iglesia, y canonicé un montón de personas que para mí fueron importantes, que me acompañaron, sin pedir ni reclamar nada a cambio, ¿no? Y planteo eso, ¿viste? En cualquier lugar de tu ciudad, más allá de todo esto que prendés la tele y ves que todo un infierno, todo caos, está lleno de gente por la que vale la pena vivir, que van a estar con vos y nunca te van a reclamar nada. Esos son mis verdaderos santos, y seguramente si les digo, cada uno de ustedes tiene 20 para decirme, este uno, este otro. Leo, como para ir finalizando, dos cositas. Primero, pero, sin decir el lugar, obviamente, pero están los libros, se pueden conseguir aquí en Esquel, me imagino. Mirá, sí, creo que Remitente los debe estar distribuyendo. En las librerías clásicas de acá de Esquel. Perfecto, ¿eh? Sí. Toma la calle 25 sí. Y empieza a caminar de uno de los. Tiene que encontrar ahí librerías para poder. Claro. Y ahora que están los banquitos nuevos, te puedes sentar ahí y leerlos. Claro. Un efecto mangueo que decimos siempre aquí en Curiosamente. En estos momentos, más allá de que puntualmente como artista plástico, escritor también, ¿quiénes son los artistas tanto provinciales como nacionales o internacionales que te influyen en la literatura o en la plástica en estos momentos, que por algún u otra cuestión están dando vuelta en tu cabeza, en tu vida? Siempre en mi vida han venido artistas que han tocado el tema latinoamericano como centro. De hecho, me considero un autor americano con profundas raíces en lo que tiene que ver con vinculaciones a artistas como Torre García. Mi tío, que era pintor, era también un pintor constructivista. Siempre he amado todo lo que tiene que ver con el arte precolombino, ¿viste? Bueno, esa es la sensación que me dio la otra vez cuando, mirá, te dije eso, sí. la sensación de estar frente a esto, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, pero esas cosas me gustan y de una u otra forma siempre se traducen. En literatura
No, nada de esto que está acá es lo que me ha apasionado, porque en realidad el género que he amado tanto en literatura como en cine es el de terror, ciencia ficción, viste, decir esto, nada que ver. No. Y de hecho, estoy escribiendo un libro que me apareció también de golpe, es decir, mi carrera literaria no terminó con Todos tus santos, y estoy armando un relato, una serie de relatos de suspenso, terror. ¿Sí? ¿Que transcurren aquí o es universal el lugar? Transcurren, no sé, en Playa Unión, Ah, bueno. sí, sí, algunos en México, lugares por donde he estado, ¿viste? Y de acuerdo a situaciones que se me han presentado, porque el disparador fue también, iba caminando por la playa hacia el faro, cruzo una persona que había tenido una historia muy terrible, y llego al faro y tenía en la cabeza una historia, digo, pero Dios mío, esto tengo que volver y escribirlo. Así volví, lo escribí y digo, bueno, y ahora, y salieron así, Qué bueno. un montón de trabajo. Mi hija que estudia Bellas Artes me los está ilustrando ahora, no van a ir ilustraciones mías, así que bueno, espero el año que viene poder bajarlo al papel. ¿Y en música, Mesetti? Y en música, a ver, como para que más o menos soy bastante amplio, creo que la diversidad es buena. Pero vengo de ver, por ejemplo, a Roger Waters en La Plata. Ah, bueno. Claro. ¿Quién no quiere la cosa? Un Roger Waters por ahí. Roger Tremendo, Waters, ¿no? Saqué así el aire. Tremendo, tremendo. Sí, yo vengo de esa generación, ¿no? Tengo 56 años, así que amo los Beatles, Pink Floyd, Yes, todas esas bandas. Y después a nivel local, bueno, es un país riquísimo, tremendo. Es decir, permanentemente siguen saliendo bandas de música, me gusta mucho el rock, pero me gustan mucho las fusiones. Lisandro Aristimuño me encanta, lo he ido a ver. Bueno, transito eso. Tenemos aquí en también, Trevelin a quien fue la chelista de los discos y en vivo de Lisandro Aristimuño, Leila Cher. Te la recomiendo para que la escuches, es increíble, ¿eh? Sí. Uno de los mejores artistas que han llegado a vivir aquí a la zona. Está viviendo acá, Sutil, claro. extraordinaria. Es la chelista que tocaba. La chelista, también, la de sí. los discos y la que vas a ver en estudio. Claro, la he visto entonces porque es fui a ver impresionante. a Vietma, claro. Si nos está escuchando, le mandamos un abrazo. Es la verdad Seguro, fuera de serie seguro, la música. excelente, excelente. Leonardo, un gusto, un placer conocernos cara a cara y Está bien. felicitarte por Bueno. la gran producción cultural. Y Bueno, largo así, arrancaste al comienzo. Chubut puede ir hacia adelante, ¿no? Hablamos siempre del deporte, del turismo, todo, pero culturalmente creo que tenemos que generar una industria cultural también Yo lo que aquí, creo ¿no? es que no hay que tener duda de que hay un material humano y cultural Fuera de formidable. serie. Yo no he visto en otros lugares y en otras provincias grandes que vos decís, che, pero la cantidad de artistas y gente que está produciendo y la cantidad de posibilidades para mostrar eso. Sí creo que el Estado a nivel provincial, municipal y todo lo que sea debería ajustar un poco eso, porque si tenés lo de adentro es mucho más fácil. ¿Debería ajustar o debería ampliarlo? O sea, No, ajustarlo cuando me me- refiero No, a no, ajustar, claro. sí, claro, a ajustar, no de achique, sino de ajustar sus mecanismos para que esto llegue a la comunidad que lo Y para que haya contiene. en algún momento, a veces está la contradicción esta, ¿no? Yo estoy a favor de, siempre el arte va a ser un lugar donde va a estar presente la crítica, el ida y vuelta de eso, pero que generar una industria cultural de generadora de trabajo aquí, ¿no? Sí, Generar trabajo en la provincia. Cine, pintura, pero básicamente una Vos industria. tirame cualquier área de la cultura y te tiro 4 o 5 tipos que están haciendo cosas y muy buenas. Brillante. Es decir, lo difícil es cuando yo quiero hacer cultura y empiezo a buscar y no tengo, entonces no sé qué hacer. Claro. Pero cuando lo tenés es muy fácil, es decir, no es una tarea difícil, solamente hay que ver los mecanismos para que eso llegue básicamente al lugar donde vivís. Un gusto enorme y un placer tenerte aquí en Radio Nacional, Gracias a ¿eh? ustedes, chicos. Muchas gracias. Le cuesta hablar a Leonardo, le cuesta hablar mucho.